pasó, De Leo? acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, ayer cumplió 54 años Javier Milei y brindó, y entre otras cosas le dio una nota a Neura una vez más, charló con Alejandro Fantino, se lo veía muy entusiasmado, dijo que el gobierno va a arrasar en las próximas elecciones legislativas del año que viene, falta mucho para octubre, pero él se aferra a algo que están dando las encuestas, que después de la caída que tuvo fuerte de imagen con el tema del veto a la ley de movilidad jubilatoria, su imagen se recuperó. No sufrió con el tema del veto a la ley de financiamiento universitario. De hecho, él entiende que triunfó su idea de que las universidades debían ser auditadas y que se resistían a hacerlo. En realidad ahí hay un drama que es que, bueno, ayer hubo clases públicas y todo, pero Milei da por cerrada la discusión habiendo hecho una reducción del 30% en términos reales del presupuesto asignado a todas las universidades nacionales, y eso repercute obviamente en la pérdida de poder adquisitivo y los salarios que no se recuperan de los universitarios. Le pasa a gran parte del sector público. De hecho, ayer Milei dijo, nos va a ir bárbaro en las elecciones porque se están recuperando los salarios, cosa que es cierta para el sector privado, no para el sector público. Dijo, le están ganando a la inflación las jubilaciones, cosa que es falso, ya lo dijimos. Para tomar el último ejemplo nada más, 3,5% el incremento de la mínima para este mes, que es lo que fue la inflación del mes pasado. Pero ¿sobre qué se aplica ese incremento? Solo sobre el haber sin contar el bono. El bono permanece congelado. Entonces, de bolsillo el aumento para los jubilados que cobran la mínima está por debajo del 3%, es decir, por debajo de la inflación. Y vuelven a perder este mes también, y eso seguirá ocurriendo todos los meses, desde la ley del veto a la ley de movilidad jubilatoria, que encaraba esto de otra manera. Y después dijo Milei que, bueno, que en base a estas encuestas que hoy efectivamente le dan bien, él proyecta un triunfo electoral el año que viene, que son elecciones legislativas, y esto le dijo, te dejo una primicia, José Luis Espert como candidato en la provincia de Buenos Aires. Una línea dura, y es un poco el primero que anticipa cuál va a ser su principal, la figura de una de las principales contiendas electorales, que va a ser la de la provincia de Buenos Aires, con Espert, los libertarios. Pero bueno, mientras tanto, un Milei que vemos activar algo de lo que hablábamos ayer. Hoy hay una nota en la tapa de La Nación que escribe Joaquín Morales Solá, que dice un poco lo que planteaba yo ayer, a partir de ciertas medidas, que es que una cosa era el Milei que insultaba a los medios de comunicación, que grita, insulta, falta de respeto, etcétera, y otra cosa es el Milei que pasa a la acción utilizando el aparato del Estado para pelearse con sus adversarios o para tirárselos a sus críticos, ¿no? Algunas de las peores prácticas que en su momento tenía el kirchnerismo, la idea que incluso detrás de causas que uno podía decir, bueno, la idea de que el Grupo Clarín tenía una estructura muy concentrada y entonces convenía que la ley de medios fomentara una competencia, sobre todo, bueno, mezclar, digamos, uno podía ver que en la ley de medios había cosas que podían ser planteos deseables en términos de una regulación estatal a los medios. Pero estaba claramente, en realidad, disfrazada detrás de la intención de desarmar al Grupo Clarín, que era el principal grupo de medios opositor en ese momento al kirchnerismo. Entonces, ahora vemos de Milei actitudes bastante similares en términos de usar selectivamente el Estado para, detrás de ciertas causas, que puede ser, por ejemplo, el caso de la AFA, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué le dice al Chiquitapia? La AFA tiene un régimen especial de aportes patronales y previsionales. En lugar de hacer aportes como hace cualquier otra una empresa, los clubes en realidad se sacaban los aportes de sus empleados, de los jugadores, cuerpo técnico, etcétera, de una especie de fondo de entradas y transmisiones. Lo que dice el gobierno es que eso estaba produciendo un gran déficit al sistema previsional de 7.000 millones de pesos y que entonces ahora tienen que empezar a pagar. Esto era un beneficio que venía de la época de Alberto Fernández. Quizás tuvo que ver con la pandemia, cuando no había fútbol, etcétera. Pero bueno, la cuestión es que hay algunos clubes que son muy ricos, que tienen ingresos millonarios, y la verdad que, pues decís, ¿tiene sentido que se le financien los aportes previsionales a un club como River Plate? Y la verdad que no.
Pero bueno, ¿por qué lo hacen? Lo hacen porque están peleados con el Chiquitapia, porque Chiquitapia no quiere las asociaciones de la SAD, las asociaciones en los fútbol privadas, con fines de lucro. Quiere mantener este sistema que tampoco es cierto que sea sin fines de lucro. Pero bueno, peleado con el Chiquitapia, le quitan el beneficio impositivo que tenían los clubes. Con los medios acaba de pasar exactamente lo mismo. Enojado con Julio Saguier, un accionista del diario La Nación, enojado con el grupo Clarín, porque le molesta, por ejemplo, la columna de Bonelli en Clarín, que hace Milei. Bueno, tomó una serie de decisiones, en un ratito lo vamos a hablar más en profundidad con Martín Becerra, que afectan, por un lado, concretamente a Clarín, con Telecom, que le reclama inversiones que dice que no hizo, con la distribución del 3G, digamos, todo lo que hace a las inversiones en telecomunicaciones del grupo Clarín. Pero simultáneamente decide reimponer el IVA a los medios de comunicación, que tanto las suscripciones digitales como los diarios o revistas paguen el 21% del IVA. La verdad es que en un contexto de mucha crisis de los ingresos de los medios de comunicación, por lo que está pasando con Internet, etcétera, este es un beneficio que promueve la diversidad también de medios. Los más preocupados son los medios chiquititos, los medios independientes, mucho más que el grupo Clarín. Pero bueno, para castigar a determinados grupos decide nombrarse, bueno, ¿por qué tienen que tener este beneficio? Incluso los libros. En lugar de, bueno, ciertas industrias se supone que reciben promociones. Cuando le preguntan por lo que pasa en Tierra del Fuego, que beneficia a dos empresas fundamentalmente gigantes, él dice, no, esos son derechos adquiridos, no los voy a tocar. En cambio, Baco se enoja con los medios de comunicación y decide ponerle el IVA. En eso no estaban muy preocupados por ahora los medios, porque es una ley que viene en la época de Macri, que fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con lo cual es difícil que con un decreto pueda Milei encarecer todo lo que tiene que ver con los consumos de los medios de comunicación, suscripciones o compra de papel. Lo que sí hay una serie de modificaciones que está haciendo, ahora vamos a charlar de eso con Martín Becerra, respecto de quitarle la obligación a los cableoperadores de llevar los canales de noticias, con lo cual vieron que en Argentina hay muchos canales de noticias. Bueno, esa realidad podría cambiar. Pero vemos a un Milei que se enoja con el Chiquitapia y le saca los beneficios de aportes patronales y previsionales a los clubes, y vamos a discutir esto. Se enoja con algún periodista de algún medio, con el directivo de un medio, dice, bueno, iba para todos esos medios, y decide castigarlos de esa manera. A la vez, por algún motivo, recordemos que uno de los grandes beneficiarios del régimen de Tierra del Fuego es Caputo, familiar del ministro de Economía. El Tierra del Fuego dice, no, eso es un régimen de derechos adquiridos. Y el caso más notable, pero más notable, de esta vara en la cual para mis enemigos o adversarios el Estado y a los demás nada, es el tema de los sindicatos. Yo hace mucho les conté de una conferencia que dio Sturzenegger en Mendoza, hablando acerca de, ¿no?, los agentes del cambio. Entonces él dice, bueno, están las corporaciones, está el peronismo, están los que te quieren frenar la desregulación, el cambio. ¿Cómo los combatís? Y Sturzenegger dice, los desfinanciás, le sacás los fondos. Nuestro marco legal instituye ese triángulo de las Bermudas, donde estas corporaciones logran extraer recursos del resto de la sociedad, logran poner sobre la mesa esos papelitos que le generan privilegios. ¿Cómo nos podemos liberar del triángulo de las Bermudas? ¿Cómo podemos salir de esta trampa en la que estamos? Y obviamente es básicamente desarmando el poder de esto que yo llamo los agentes bloqueantes del cambio, porque están cómodos. Hay mucha gente que está muy cómoda en este equilibrio y en este status quo. Entonces él dice que hay que hacer desfinanciarlos. ¿Cuál era el ejemplo máximo que usaba Sturzenegger? A los sindicatos. Razón por la cual la ley original, la ley ómnibus que mandan al Congreso, eliminaba la obligación de hacer aportes de cuota sindical a los trabajadores en relación de dependencia. Hoy existe lo que se llama la cuota solidaria, con lo cual estés o no afiliado al gremio de la rama en la que trabajes, haces un aporte al sindicato. Entonces decía, sí, se van a oponer a la reforma laboral, perfecto, te saco el aporte y te financio los sindicatos. Esa ley, que tiene
varios proyectos en el Congreso. Uno de los que está intentando empujarla es Matilde Tetaz, fue una de las banderas Patricia Bullrich. Los propios libertarios le sacan quórum e impiden que se trate en el Congreso. ¿Por qué? Porque hay una gran parte de la CGT dialoguista que está negociando con el gobierno. Con lo cual, en la medida en que los sindicatos negocien con el gobierno, lo de la CGT está muy partida, ¿no? Moyano, eso se va a romper pronto. Pero digamos, en la medida en que los grandes sindicatos sigan en actitud negociadora con el gobierno, no le quitan esos beneficios. Ahora, te pones enfrente o lo criticás y entonces sí, quita beneficios o reimpone. Todo depende de qué lado estés en la vara de Milei sobre cómo te va a tratar el Estado. En este caso, en el medio de la ola desreguladora, sacando impuestos, etcétera, de Sturzenegger, hay ciertas cuestiones que son bastante selectivas. De hecho, Sturzenegger no volvió a mencionar nunca más el tema de los aportes sindicales. Entonces vemos un Milei que lo que está haciendo es utilizar el aparato del Estado que dice que va a destruirlo selectivamente según a quién quiere combatir, es decir, usarlo en contra de sus adversarios. Una práctica que ya conocimos en la Argentina y que aquellos que hoy están en el gobierno criticaron muy fuertemente en su momento y denunciaron escandalizados, pero hoy avalan, participan y festejan.